la primera... Sí, ¿algo quería hablar? ¿Es una consulta? ¿Alguien quiso hablar o no? No, no. La primera parte veremos la utilización del perfil C como un elemento de canalización para hacer tendido eléctrico de circuitos seccionales o circuitos terminales. También es un elemento que se usa como soporte para el sistema de canalización con bandejas portacables, pero a la vez, como un sistema autoportante por la resistencia mecánica que tiene, se puede utilizar para ser utilizado también, al igual que la bandeja portacable, para transportar circuitos o conducir o proteger circuitos, como ya le dije, terminales o circuitos seccionales. Circuitos seccionales son los que unen de tablero a tablero, un tablero principal a un tablero seccional general, o de un tablero seccional general a un tablero seccional de algún sector en particular, como por ejemplo a un tablero de comando de arranque de motores. O circuitos terminales, como por ejemplo toma corrientes, circuitos de toma corrientes de uso general, de uso especial, circuitos de iluminación de emergencia, circuitos de iluminación en naves industriales, etcétera, etcétera. Tengo acá algunos ejemplos para que lo vean de algo práctico que hicimos hace unos añitos atrás en una planta industrial que producían transformadores de media tensión a baja. Le hicimos refacciones y ahí utilizamos este sistema de PFC para hacer el tendido de la iluminación de la nave industrial principal, del galpón principal del lugar. El perfil C tiene dos medidas características en cuanto al formato transversal, ahí depende del fabricante, tenemos variedades en formato, pero en general la sección transversal es rectangular o cuadrada y la medida típica es de 44 milímetros, como vemos acá a la izquierda, de 44 milímetros. Esto que está acá abajo, de 44 por 44, tiene una aletita en la parte superior, la que me sirve luego para utilizarla con grampas tipo Olman y fijar cañería a este caño. También me sirve para fijar elementos como, por ejemplo, cajas derivadoras o cajas de paso, y sobre esa abertura, digamos, ese cable canal, se puede colocar una tapa para hacer un canal cerrado, con tapa cerrada. Como dije, la medida es 44 por 44, el tamaño más grande, y la que le sigue es de 44 por 28. La mayoría de las fábricas de bandejas portacables construye este modelo de cable canal, perdón, de perfil C, que tiene tramos, en todos los casos, de 3 metros de largo. La chapa puede ser 1,6 milímetros, 2,1. Si depende qué es lo que necesitemos, utilizaremos la de 1,6 milímetros o la de 2,6, si no me equivoco, o 2 milímetros de espesor. La de mayor espesor, por lo general, se utiliza para hacer soporte de bandejas portacables por su alta resistencia que tiene a la tracción, digamos, al poderlo fijar tanto en tramos verticales como en horizontales, o colgar con ménsulas desde un cielo raso de la cableada de un techo, para poder suspender o apoyar varias bandejas o una sola bandeja, supongamos, de 600 milímetros, o de 1,20 m. Si bien el sistema de bandeja portacables también cuenta con un perfil que se llama trapecio, que sirve para colgar las bandejas desde una losa o de una cableada, el perfil C se lo puede utilizar también en forma similar a la que se usa el soporte trapecio de la bandeja escalera, bandejas perforadas. Y como ya dije, tiene tramos de 3 metros, este es el área interior, digamos, que tiene un área X, de tal forma que nosotros no deberíamos ocupar más del 35% de esa área interna, en caso que cablearíamos con distintos circuitos el interior de ese cable canal. Viene una tapa, en algunas marcas la tapa entra a presión, en otras marcas necesita una grampa que la sujete para evitar que ésta se vuelva y se salga por temas de vibratorio o de mantenimiento, o por el viento, para que estas no se suelten de allí, necesitan tener algunas marcas, algún elemento de sujeción. Acá hay una tercera calidad de producto, que es el PS3, que lo fabrica Samet. No sé por qué particularidad, pero creo que es menos resistente que el otro dos. El otro dos tiene esa nervadurita que vemos acá, que da mayor resistencia, tanto en esfuerzos laterales como esfuerzos axial o verticales, digamos, en el caso de ver la figura de esta forma.
que sería resistencia en los 4 lados, y esta tiene menor resistencia que la otra porque no tiene esa nervadura particular. Pero en definitiva todos son perfil C con estas dos medidas típicas, 44 por 28 y 44 por 44. Se permite entrar canalización tipo canal, o este canal acá vemos, por ejemplo, no sé si alcanza a ver acá arribita, esta unión o este tramo de perfil C que tiene una unión tipo T, se utilizó en este caso para hacer un tendido de la iluminación de la nave industrial, mientras que la bandeja portacable que está instalando acá el operador se lo utilizó para llevar cable de potencia de un tablero a otros, o alimentaciones a motores. Se puede hacer entonces, se puede utilizar como instalación a la vista o expuestas en lugares húmedos, porque es un material galvanizado, no es atacado por la humedad, resistente, digamos, a los vapores o a la humedad. En lugares expuestos a vapores corrosivos cuando estén protegidos por un revestimiento o acabado que se considere adecuado para esas condiciones. Si hay un elemento de vapores corrosivos, sí debe tener un recubrimiento con alguna pintura epóxica que cubra toda su superficie, tanto interior como exterior, para evitar la formación de óxido. Se puede utilizar instalaciones hasta un máximo de 400 voltios, hablemos de instalaciones trifásicas de fase y fase, tensiones fase y fase, o 230 voltios, que sería una instalación monofásica. Se puede utilizar con columnas o montes, postes eléctricos, perdón, ya les mostré la vez pasada, que había una plata banda que se puede amurar al piso, amurar a la losa, y entre ellas unido tender este perfil C que serviría como una columna por la que se puede llevar en su interior cables, o bien utilizarla como soporte para bandeja portacable o para el mismo sistema este de perfil C. Les puedo mostrar una imagen de esa plata banda para recordarles lo que vimos ayer. Como tramos continuos que atraviesan paredes, tabiques y pisos en el caso que sean pisos técnicos, si las bandas o placas que se sellan la canalización se puede remover desde ambos lados, y si la parte de la canalización dentro de la pared o tabique o piso permanece cubierto. Eso se refiere que en pisos técnicos yo puedo pasar el muro de un ambiente con otro, siempre que exista, como dice acá, tabiques que se puedan remover para hacer mantenimiento de ese conducto, que sería el perfil C. En ese caso, cuando está debajo de la superficie, debería llevar tapa para garantizar que no ingrese el polvo del piso técnico, por ejemplo, porque el piso técnico no es estanco. Son placas que están apoyadas sobre soporte, pero están en contacto una con otra, y entre ellas puede penetrar el polvo hacia abajo. Por tanto, si está en piso técnico, debería llevar tapas. Dice, cuando esté en contenido de material ferroso o protegido contra la corrosión únicamente por esmalte, solo se podrán emplear en interiores o en lugares no expuestos a condiciones corrosivas y severas. En particular, estos perfiles C que se proveen en chapa galvanizada. Eso no son material ferroso fácilmente oxidable. Entonces no necesitan, si no es un agente corrosivo muy fuerte, y simplemente es agua, no necesita tener ningún recubrimiento especial. Se puede utilizar para limitar circuitos de iluminación de uso general o de uso especial, para limitar circuitos de toma corriente de uso general o de uso especial, para limitar otros circuitos, IT, OC, ACU sería cargas únicas como carga de motores, AT, APM, son todas características de tipos de circuitos particulares. Por ejemplo, el IT es un circuito de iluminación trifásica. El OC puede identificarse como cualquier circuito que no esté identificado dentro de lo que vemos acá. ACU es una carga única, o sea, yo alimento, por ejemplo, un motor, un ventilador, un extractor, como una carga única por medio de ese perfil. No me acuerdo qué era AT. Y APM son alimentación a pequeños motores. Y también se puede utilizar para circuitos de muy baja tensión funcional o de servicio, que tienen sus restricciones en otras cláusulas que no están específicamente en este reglamento. Habría que ver en instalaciones de muy baja tensión qué requisitos tienen ese tipo de instalación. Pero fíjese que tiene un amplio gama de utilizaciones para emplearlo como elemento autoportante y a vez conductor y protector de los cables que alimentan circuitos. Acá vemos en la imagen de recién una bandeja portacable que lleva un cable de potencia a un motor, y esta canalización que vemos acá
es el perfil C, que está, acá hay una derivación en forma T, y como ven acá arriba hay una cajita, es una caja rectangular de 100 por 50 de profundidad, que tiene un encastre especial sobre ese perfil C, para utilizarla como caja de conexionado, ya sea para hacer empalme dentro de la caja, o para colocarse un toma corriente y poder conectar a ese toma corriente un artefacto de iluminación. Los artefactos de iluminación se pueden colgar de este perfil C con una grampa que es similar a la que vemos acá atrás. Es una grampita que me permite a mí apoyarla sobre el cable canal. Si quiero la puedo fijar, la puedo dejar suelta. Sobre esa grampa, que es como una letra J, tiene una perforación en la parte inferior en la que puedo roscar una varilla roscada, y de esa varilla roscada sujetar una campana industrial o algún artefacto de iluminación. O también puedo usar un tensor, pongo una grampa con ojal abierto, o cerrado, perdón, acá arriba, con tuerca y contra tuerca, cuelgo un alambre y puedo colgar una luminaria a una distancia prudencial para darle la altura correcta según el cálculo lumínico del lugar. Y acompañando a esa varilla roscada o a ese alambre, yo ato con precinto el cable tipo subterráneo, que con una ficha en su parte exterior sirve para conectar y desconectar del toma corriente. Eso es práctico para realizar mantenimiento de esa luminaria en el caso de que se requiera periódicamente hacer revisión o limpieza, porque si hay un lugar con polución de mucho polvo, quizás sea necesario bajarla periódicamente para hacer limpieza. Ay, perdón. Hay una prescripción acá, dice que en instalaciones ocultas, ¿saben? En aquellos lugares donde no se haya previsto puntas de acceso o registro, no se puede utilizar donde no se puede utilizar en lugares donde no haya acceso. ¿Por qué? Porque el cable se pone por la parte interior, por arriba, por el espacio abierto en la parte superior. No se pasa con cinta pasacable, sino que se lo apoya, se lo coloca por la ranura que queda en la parte superior. Por lo tanto, tiene que ser accesible. No se podrá instalar en lugares en que no tenga acceso, como por ejemplo dentro del cielo raso con junta tomada, que no hay abertura, salvo que hagamos las aberturas para poder acceder a este perfil C cada cierta distancia. En la bandeja decía 6 metros, quizá para este sistema se necesita menos metros, porque es un poco más complicado colocar el cable en el interior del cable canal, del perfil C, recordando que tiene una ranurita de 15 milímetros solamente en la parte superior. No se puede instalar en áreas calificadas peligrosas, donde hay riesgo de explosión, porque ahí se utilizan elementos particulares que son estancos, no precisamente estancos, pero son cámaras cerradas que evitan que si hay un principio de chispa o de fuego en el interior del caño, ese calor que se produce en el interior del caño no salga hacia el exterior. Este perfil C no cumpliría con esa condición porque prácticamente está abierto en toda su trayectoria, porque en la parte superior es una caleta abierta, es una abertura que tiene en la parte superior. Cuando esté en continuidad el material ferroso y protegido contra la corrosión únicamente por esmalte, no se podrán emplear en lugares expuestos a condiciones corrosivas severas. O sea, no se puede utilizar este tipo de materiales en condiciones corrosivas severas. Esto lo dice el reglamento, así que hay que evitar colocarlo en esos sectores. Depende el ambiente del trabajo, del material con que se trabaje, se elegiría el material ferroso o el conductor, mejor dicho, más conveniente para ese tipo de instalación. Acá viene a jugar como un punto muy importante para la elección de la canalización, el estudio de las influencias externas, que está tratado en uno de los libros de la reglamentación EA 9364, que lo veremos un poquito al final de esta capacitación, donde podemos buscar cuáles son esas condiciones severas para poder elegir la canalización correcta. Bueno, que se ve detalles del perfil C en dibujos. Fíjense que este es una unión T que me permite unir dos tramos de perfil C con un tercero que sale en forma perpendicular. Acá vemos una grampa para que mediante varillas roscadas fijemos mediante una grampa G08 o grampa omega, es un soporte a una losa o a un cableado que estaría en la parte superior.
Acá vemos un soporte de una luminaria. Es conveniente que ese soporte aleje la luminaria del perfil C para que no aporte calor. Hoy en día con la lámpara LED es poco aporte de calor, separando una distancia prudencial ya es insignificante el aporte de calor, puede aportar el calor, perdón, la luminaria al perfil C. Acá vemos una cajita de conexión, caja rectangular, en la que se puede colocar un bastidor normal de un toma corriente. Y desde allí y en su interior se pueden subir el cable que está conducido por el perfil C adentro de esta caja, realizar el empalme y las derivaciones para el toma corriente. O simplemente derivaciones o empalme de cable que se han tendido dentro del perfil C. No se puede hacer empalme dentro del perfil C, se puede hacer arriba. ¿Qué tipo de conductores se puede colocar el perfil C? Si yo le voy a colocar tapa en todo su trayecto al perfil C, se puede usar cable unipolar común. Si no le voy a colocar tapa en su interior, en la parte superior, debo utilizar cable tipo no 2178 o 266, que es el cable libre de halógenos, tipo llamado tipo subterráneo, doble aislación clase 2. Hay que tener mucho cuidado, entonces, si voy a utilizar cableado con cables unipolares, debo contemplar la colocación de la bandeja en todo el trayecto de esa canalización. El método de instalación lo veremos después, y la corriente admisible de esos cables lo veremos mañana, posiblemente al final de la capacitación de mañana. O en la próxima clase, porque es un tema bastante amplio, en donde se analiza cada método de instalación, qué corriente admisible tiene y qué tipo de conductor se debería utilizar en su interior. ¿Qué me dice canalización tipo canal o perfil C? Ya sea montado sobre una superficie o sea suspendida, como está suspendida. Siempre si apoyamos el perfil C sobre una superficie, debe ser sobre un cabestrante o sobre elevada del piso, nunca apoyada al piso, ¿no? Igual que la bandeja portacable no la apoyamos sobre el piso, a este perfil, si lo vamos a apoyar sobre un piso técnico, debería estar sobre algún elemento que lo eleve, como el mismo perfil C, cortado en tramitos cortos y fijado a este perfil a ese tramito cortito del perfil C, de tal forma que esté separado del piso por lo menos 28 o 30 milímetros. Se soportará, dice, mediante apoyo externo al canal, la intervalo no supera los 3 metros y al menos a 60 centímetros de cada caja de salida. Igual que habíamos visto los caños metálicos que debían sujetarse en los extremos y en el medio, acá me dice que se puede sujetar cada 3 metros porque es un elemento muy resistente y como es de cortas dimensiones tiene muy buena resistencia a la flexión, por lo tanto con 2 puntos de fricción por tramo es suficiente. Pero me dice que lo tengo que sujetar, por ejemplo, en la cercanía de este tipo de uniones o en derivaciones verticales o en ángulos de 90 grados, porque esas uniones pierden un poco la resistencia mecánica del perfil C en sí. ¿Por qué? Porque tiene uniones donde hay tornillos, que esos tornillos con el tiempo pueden aflojarse, por lo tanto es conveniente que para evitar esfuerzos extra en esos tornillos, las sujeciones sean cerca de esos extremos donde haya accesorios de derivación, como ya le dije, accesorio puede ser este tipo de uniones tipo T, o ángulos de 90 grados, o curvas verticales donde el perfil C va por un tramo horizontal y luego baja, por ejemplo, a una columna montante, a un tramo vertical. En determinaciones puede ser recomendado utilizar 2 soportes cada 3 metros o con distribución simétrica de dicho apoyo. Con un soporte por tramo es suficiente, pero bueno, en ciertas ocasiones, como en este caso donde haya muchas derivaciones o muchas conexiones en T o en L, o en curvas o en doble T, que sería una unión en X, ahí es recomendable poner mayor cantidad de sujeción. Acá vemos el perfil C que está acompañando a la bandeja portacables que transportan los circuitos de potencia y circuitos de líneas seccionales de los tableros eléctricos. Y bueno, y recordemos entonces que se puede colocar en su interior el cable 21, 247-3, cuando se coloca tapas, o
Y también acá dice norma marina NM247-3 o norma marina 6267. Este es el libre halógeno y este es el cable unipolar común. Se pueden utilizar los dos. Y de acá dice que el conductor de protección puede ser cualquiera de estos materiales. Si utilizaremos el hilo 6267 en aquellos lugares que ameriten la instalación de materiales libres halógenos. O no, quizás no, puede ser que tenga ese cable, lo pueda utilizar, no hay ningún problema. Pero si es una zona de pública concurrencia, la normativa me especifica que esos cables deben ser de este tipo, cables libres halógenos. Debo equipotencializar, al igual que un caño metálico, todos los tramos de este perfil. ¿Sí? Dice, independientemente de los perfiles lleven tapa o no, el conductor de protección deberá ser aislado de color verde-amarillo, lo que no indica acá específicamente que debe conectar todos los accesorios uno por uno. A veces dicen, no podrán emplear conductores aislados que cumplan con... Solo en el caso de que empleen perfiles con tapa. En cambio, se podrán utilizar los cables norma INA 2168. Recuerda, esta norma INA 2268 son cables de aislación 1,1 kilovoltios, pero son de comando. Todos sus cablecitos, que puede ser de 4, de 5, de 7, de 9, de 11 o 19 hilos, son hilos del mismo color que está identificado por un numerito, por lo general de color blanco. Son cables utilizados para comandos y señalización, ya sea por ejemplo, para colocar golpes de puño en varias posiciones de una cinta transportadora, puedo llevar ese conductor junto con los cablecitos que indiquen la presencia o falta de tensión, o la falla o disparo en un guardamotor, por ejemplo. Para ese es el cable que puede utilizarse el cable canal, pero el perfil C para conducirlos en todo el trayecto de una cinta transportadora, por ejemplo. Dice que en el perfil podrán alojarse conductores aislados y cables sin limitación del número de circuitos. No hay limitaciones de circuitos, pero tengamos en cuenta que debemos aplicar factores de corrección en el caso que tengamos 1, 2 o 3 circuitos. Si tengo más de 3, ya no sé cuál es el factor a aplicar, por lo tanto, la máxima cantidad de circuitos que puedo colocar en estos caños, perfil C, salvo que encontremos alguna tabla de alguna norma IEC que especifique lo contrario, es un máximo de 3 circuitos. 3 circuitos monofásicos o 3 circuitos trifásicos. En ese caso tenemos que aplicar factores de corrección en la corriente admisible de cada uno de ellos. Dice, hasta alcanzar un llenado que no supera el 45% de la ocupación. Si las cuplas de unión de los tramos de perfil son instaladas en la parte exterior del perfil, pero si las cuplas de unión son en el interior, hay cuplas de unión que son como una chapita en U, doblada en U, que se coloca en la parte interior. Si son de ese tipo de unión, me dice que la ocupación no debe superar el 35%. En ese caso, que tengamos accesorios que se coloquen en el interior de ese perfil C. En cualquier caso, para determinación de corriente admisible, debe aplicar el factor de corrección corresponde a la cantidad de circuitos, cable y conductores presentes. Recordemos que solamente las tablas están indicadas para 3 circuitos por cada caño. Si bien dice acá que se puede colocar sin límites la número de circuitos, en realidad sí tengo límites que son 3. Si quiero colocar 4, no sé cuál es la corriente, el factor de corrección que debería aplicar a 4 circuitos. Por lo tanto, la máxima sería 3. Se emite hacer empalme de división y conducto de perfiles al canal siempre que sean accesibles después de desinflación a través de una tapa desmontable. En realidad, todos los empalmes se hacen dentro de estas cajas rectangulares para que sean de fácil acceso y fácil mantenimiento. Si lo hago dentro del cable canal, no sé dónde están ubicados, y lo conveniente es, esta es una regla de buen arte, que esas cajas contengan los empalmes en el caso de que existan. Si no existen empalmes, no tengo que revisar nada más. Si hay una falla de circuito, es el lugar donde tendré que fijarme en primera medida, son las cajitas estas cajitas de derivación o para colocar algún punto de conexión como toma corriente. O una conexión directa mediante un prensa cable colocando una tapa ciega a esa caja rectangular. Esa es una cuestión que lo define el que va a ejecutar la instalación eléctrica. ¿Qué más tenemos? Tanto las cajas con bornes como cuando por dentro del perfil se tiendan conductores aislados y se puede alimentar toma corriente, los mismos deben ser montados dentro de cajas fijadas del canal
y la alimentación de toma corriente debe efectuarse como derivación con conductores aislados al cable que sea del mismo tipo de instalación. Esto es lo que le decía yo de la cajita rectangular, las coloco para hacer derivaciones o para colocar allí una conexión de una luminaria o un toma corriente quizás para un extractor de aire o una campana o un ventilador que coloque colgado del mismo sistema. Lo puedo utilizar esta cajita para ese tipo de conexión. Se puede utilizar también, fíjese, toma corrientes de la norma IRAN 2071, que es el toma corriente común, o de la norma de tomas capsulados color azul o rojo, que son de la norma IEC 60309, que son tomas capsulados muy particulares para instalaciones industriales. Y pueden ser para cargas trifásicas, cargas básicas de mayor de 10 amperes. Se puede utilizar este tipo de tomas. Acá vemos, por ejemplo, se armó un cuadrado para colocar 4 luminarias. Fíjense que la luminaria está alejada, no está pegada al perfil C, sino que tiene un soporte que la aleja una cierta distancia. El artefacto es estanco, tiene un cablecito acá. En este caso se puede utilizar el cable tipo taller porque es un cable que está a la vista, de fácil mantenimiento. Esa luminaria tiene la fijación con tornillo, en el caso que tengan que sacarla para limpiarla, mantenerla o cambiar el balasto, en el caso de que tuviera balasto, o cambiarle la fuentecita de alimentación, se pone la lámpara LED, que yo subo con un alambre, desenchufo, saco las torquitas y bajo el artefacto y lo arreglo abajo. Una vez que está arreglado, lo he probado, lo subo, lo conecto, lo fijo con los tornillos y lo enchufo. Es una forma práctica para realizar mantenimiento. Este caso era un lugar muy puntual que requería bajar la iluminación porque era un laboratorio donde había mediciones, por lo tanto requerían que ese sistema bajara lo suficiente para dar la iluminación correcta al banco de trabajo. Acá, si se fijan, tiene ángulos de 90 grados acá, que son del sistema de perfil C. Allá en la pared tiene un ángulo de 90 grados pero vertical, de tal forma que este perfil que va horizontal se conecta con uno vertical que bajaría hasta el tablero, hasta la llave de efecto que alimenta o enciende esta luminaria. O sea, prácticamente se maneja como si fuera un conducto igual que el caño metálico. También se usan cajas de derivación para poner toma corriente, como vemos acá, son cajitas que se encastran en el mismo perfil C. Y ese perfil C está sujeto en este caso, fíjense que tiene prácticamente 2 grampas por cada tramo, de tal forma de garantizar que no tenga desplazamiento y esté firmemente sujeta a la altura, que no tenga movimientos verticales ni movimientos horizontales. Si tuviera un poco de movimiento horizontal, hay que colocar un tensor en los muros, de tal forma que garantizar la rigidez del sistema para que no se mueva. Y no se mueva casualmente cuando voy a colocar, hacerle mantenimiento. No debería desplazarse para ningún sector. Está firmemente sujetado. Bueno, acá coexisten los dos sistemas, bandeja portacable, y acá tenemos el perfil C, que sube, deriva, y sale una línea para iluminación. En este caso eran 3 líneas de iluminación, hasta el fondo, era un galpón de 50 metros. Este cable perfil C recorría prácticamente toda la nave y cada 5 metros iba colgado en la luminaria. Recuerden que por su interior debe tener colocarse un conductor de protección y equipotencializar los tramos de ese perfil C para garantizar la continuidad eléctrica, cosa que si hay una falla, sobre todo cuando coloco cables unipolares, hace una falla de aislación, esa falla de aislación tome contacto con el perfil C inmediatamente, esa corriente se hace presente como corriente de falla a tierra y hace saltar la protección para proteger el circuito y sacarlo de servicio. Acá están las medidas de otro fabricante que vimos, era Samet, este era de Nuba, una marca que yo no lo comercializa, pero que se habla del espesor de la chapa, que tenemos chapa de 2,1, de 1,6 o de 1,25. Distintos espesores del perfil C. Según dónde yo vaya a colocarlo y qué vaya a colgar o suspender de ese perfil C, puedo elegir alguna de las 3 medidas. Si solamente, supongamos, soporte de bandeja portacable hasta 45, 30 centímetros de ancho, me alcanza con la de 1,25. Si tengo bandejas de 450 y 600, tendré que usar 1,6. Y si hago bajadas verticales como columnas para bajar hasta el piso y sujetarle
sujetarla a una plata banda en el piso, debería usar la de 2,1 milímetros. Porque a medida que aumento el espesor de la chapa, aumento la resistencia mecánica de ese conjunto. También fíjense que hay, acá vemos alguna variedad de 44 por 28 por 44 de 0,9 milímetros de espesor. Esta por lo general se utilizaba para cortar entrenitos y utilizarla como soporte en las grampas omega, sujeta a estas grampas omega perfiles dentro de la construcción metálica o simplemente amurada sobre una pared con taco Fisher. Ese pedacito de puede ser 5 o 10 centímetros sirve para poder engrampar en ese perfil C las grampas Holbach. Las grampas Holbach se acuerda que tenían como una uñita que agarraban la lengüetita de la chapita y un tornillo prensaba el caño contra el perfil C, haciendo que esa unión sea bastante firme. Con la deficiencia de la rosca de la grampa Holbach, porque es la rosca sobre una chapita que debe tener 2 milímetros de espesor. Quizá tenga un solo filete, un filete y medio, que no le da la resistencia suficiente para poder tener un buen ajuste con el tornillo que coloquemos. Acá tenemos la tapa. Esta marca Nuban tenía este tipo de soportes de la tapa que presionaban la tapa con el perfil C para evitar que salgan, y cada tramo de 3 metros venía, por ejemplo, con 4 grampas de sujeción. Este es un empalme, este empalme va por dentro del perfil C, por lo tanto debería respetar en ese caso que la sección interna ocupada no supere el 35%, porque como va por la parte interior, me achica la superficie interna, por lo tanto debo disminuir la cantidad de cables que pasarían por el interior del perfil C. Esta cupla sirve tanto para el de 44 por 28 como para el 44 por 44. Por suerte es un empalme bastante resistente y le da bastante rigidez a la unión. Pero bueno, no es la continuidad perfecta, sino que tiene una pequeña deformación. La tengo que garantizar cuando yo suspendo de poner grampas cerca de esa unión, digamos, entre el perfil C y perfil C. Acá tenemos los accesorios. Esta es la grampa tipo G para poder colgar el perfil C desde el techo, en esta posición, y el perfil C colocado en esta parte. Acá una varilla roscada colgada desde el techo, de la cableada mediante una grampa omega o otro sistema. Si yo cuelgo el artefacto, como vemos acá, la pongo al revés, la grampa. Esta sería para colgar el perfil C en esta posición, e invertida para colgar un artefacto. Esto me permite alejar el artefacto del perfil C para que el artefacto no aporte calor al perfil. Acá vemos el tipo de grampa que se utiliza en esta marca, que es Nuban. Es una grampita de acero rígido, que introduciéndola en la ranurita me fijaba la tapa, o me fija también el perfil C al soporte para que no tenga desplazamiento este soporte sobre el perfil C. En ese caso, el perfil C bueno, acá va agarradito sobre la misma aleta, y la tapita que pongo va a estar interrumpida por este clip. Así que hay que hacer corte posiblemente de la bandeja, de la tapa del perfil C. En el caso de que el perfil C tenga cable unipolar y tenga de tapa, debo hacer cortes teniendo en cuenta la presencia de este clip. La plata banda, que es una chapa de chapa galvanizada, debe tener 2 o 3 milímetros de espesor, que tiene soldado como una cupla de unión de perfil C, media cupla de unión. El perfil C encastra sobre eso, se atornilla con 2 bulones y me permite colocar en forma vertical el perfil C desde el piso o bien colgarlo en una losa. Este es doble, acá entran 2 perfil C y acá entra uno solo. Depende de las necesidades, voy a utilizar uno y otro. Nosotros utilizamos este tipo de plata banda para colocarla al lado de la máquina que vamos a alimentar. Allí se coloca el perfil C en forma vertical para que llegue hasta la bandeja que vimos hace un rato, la bandeja que estaba llevando los cables de potencia. Esta bandeja que estaban acá, ese perfil C, acá creo que está llegando, no era este. No, este es el soporte del andamio. A esta bandeja llegaba ese perfil C desde el piso, más o menos a 5 metros de altura, se sujetaba un extremo acá arriba, el otro extremo en la plata banda, y por allí se bajaba el cable tipo subterráneo, tipo Norma IDA 2178,
para alimentar la máquina que estaba a nivel del piso. Para eso sirve esta plata banda, para ser como una columna montante para bajar la alimentación, la carga cerca del piso. También puedo colocar toma corriente, inclusive puedo colocar luminaria, inclusive puedo utilizarlo como soporte para un perfil horizontal a ese mismo perfil vertical que he colocado sujeto a la plata banda. Acá vemos otro tipo de cúpulas de unión, placas con 3 agujeros, la grampa omega para hacer suscripciones. Esta me sirve para apoyar en el piso, en un piso técnico, por ejemplo, y sobre esa grampa colocar el perfil C para que no quede apoyado en el piso. Otro uso, bien, la sujeto al techo invertida, como vimos en una de la imagen, y por este orificio bajo una varilla roscada para atarme o atar o sujetarme por este bulón, como vemos en esta imagen, y soportar el perfil C y colgado desde el techo. Esta es la cajita rectangular, acá vemos colocada con un toma corriente y un llave de un punto, un dibujo. Un ejemplo bastante malo porque nunca vamos a colocar en altura un interruptor de un punto para no sé quién podrá subir para acceder. Sí podría ir en una columna montante vertical, la cajita rectangular para activar una luz a la altura de una persona, pero no allá arriba, por ejemplo, a 5 metros de altura. Sí, una imagen me pareció desafortunada en esta posición. Sí, el toma corriente, que lo puedo utilizar para para alimentar una luminaria. Por supuesto que ese circuito de esa luminaria va a estar accionado desde los niveles normales del uso de un interruptor de un efecto o del tablero eléctrico. Acá vemos la cajita rectangular que me permite colocar este toma, y estas son las grampitas que, introducidas en este orificio rectangular, me traban dentro del perfil C, como vemos en la imagen acá. Ahí vemos cómo traba, y me queda sujetita a la caja y no se desplaza ni vertical ni se sale del lugar. Y me queda una unión bastante resistente. Ahí están los accesorios, curva de 90 grados, curva vertical, unión T y unión cruz. Todas tienen orificios para poner tornillos. Fíjense, son orificios rectangulares, porque allí se coloca una tuerca que tiene un cuello cuadrado y la tapa, o la cabeza, digamos, es curva, para evitar bordes romos que me lastimen el cable cuando yo lo instale en su interior. Todos los tornillos van con la tuerca hacia afuera, y lo que me queda dentro es la tapita curva del tornillo para evitar que se lastimen. Creo que hay una imagen por acá de los bulones. Acá están los bulones, no sé si alcanzan a ver. Son bulones, son torneaditos en la cabeza, en la parte superior, no tienen bordes, y tiene un cuellito que es cuadrado, de tal forma que entra en esa ranura. Acá hay desproporción en los dibujos, pero este tornillo tendría que tener el cuellito justo para que trabe acá. De esa forma, como traba, no me hace falta solamente una herramienta para ajustar la tuerca. La misma cuello cuadrado se traba en ese orificio rectangular y evita que este gire. Por lo tanto, con una sola herramienta puedo sujetar y utilizar una sola herramienta para fijar todos los elementos de este sistema. Bueno, la varilla roscada, cuplas para unir varillas roscadas. Estas varillas vienen de 1 metro. Para más longitudes, más de 1 metro, puedo usar este tipo de cuplas para unir tramos, ¿sí? Y llegar hasta la cantidad de metros que necesite. Un ejemplo de esta varilla lo van a ver en el ISI, en el sector de cajas. Si observan hacia arriba, van a ver que hay 3 o 4 varillas unidas con estas cuplitas para soportar las bandejas que están arriba de las cajas del ISI. Esta es una tuerca tipo caramelo, le llaman. Esta marca le llama tuerca inserto. Tiene adosado un resorte de tal forma que yo la introduzco dentro del perfil, el resorte la impulsa sobre el borde, como vemos acá, y me queda como pegadita al borde. Y como tiene rosca, yo puedo roscar un tornillo para hacer fijación, por ejemplo, de ménsulas o cualquier elemento que necesite fijar a ese perfil C. Se utiliza mucho cuando el perfil C se lo emplea para sujetar bandejas portacable. Como no es un elemento conductor, no lleva cable por adentro, solamente elementos portantes para soportar la bandeja portacable, no tiene nada de su interior, entonces en ese caso ese tipo de inserto, porque es difícil colocar una tuerca en el interior para poder roscar, por lo tanto yo coloco el inserto, lo empujo hasta la posición donde tenga el orificio de la bandeja portacable, y como me queda firme, pues el resorte está presionando
la tuerca contra el borde interno del perfil C, ajusto la tuerca y como es tuerca caramelo se traba en el costado del perfil C y no gira interiormente. Entonces puedo ajustar con la sola herramienta cualquier elemento de fijación que puede ser ménsula o soporte de bandejas y escalera o la misma fondo de bandeja perforada al perfil C para que no tenga desplazamiento. Bueno, esta marca tiene un accesorio para colgar, que es una piecita que es autoajustable. Viene así enlazada, de tal forma que yo paso el alambrecito, a medida que voy tirando se va trabando y puedo ajustar a la altura justa. El problema es que cuando ya ajusté, yo creo que no se puede desenganchar, si no me equivoco, si no me acuerdo, pero creo que hay que usarla precisamente para usarla una sola vez, digamos, hacer un solo ajuste, porque esa es una piecita que queda como clavado el acero en esa posición. Y acá están todas las posibilidades de conexión del perfil C, que ya lo vimos ayer, pero lo repetimos. Plata banda simple, en este caso en el piso, también se puede utilizar en el piso y en el techo. Acá tenemos una plata banda en la losa para colgar un perfil C y sujetar de allí ménsulas para bandejas portacables. Acá tengo fijada en la losa un perfil C con una unión vertical para usarla como ménsula y colgar una bandeja portacable desde el techo, por ejemplo. Si requiere mucha resistencia, posiblemente sea un método posible para utilizar ese perfil C. Acá tengo doble para hacer una instalación, una columna bastante resistente. Puede ser para servirla, que utilice para portante de muchas cañerías, como vemos acá a la derecha. Hay 3 variedades distintas de sujetadores de caño al perfil C, tanto en forma vertical como en forma horizontal, ¿no? Bueno, hay bastante variedad de estos productos Hay algunos que faltan acá, que no me acuerdo, pero creo que hay otra mitad con otros accesorios también que permiten, como no están acá la unión en T, la unión en X, la unión en horizontal, les faltarían esos dibujitos acá. Bueno, acá terminamos con el tema del perfil C. ¿Tiene alguna consulta con respecto a este tipo de canalización? ¿Me quedó claro cómo se utiliza? Ángel, una consulta Sí. en cuestión precio, estos perfiles con, por ejemplo, cañerías de PVC o metálicas, ¿hay mucha diferencia? De precio sí, pero también la funcionalidad, nada que ver una cañería metálica con esto. Tiene Claro, otra funcionalidad distinta. O sea, hay lugares donde yo necesito poner esto porque no puedo poner otro tipo de cañería. Quizás poner otro tipo de cañería circular, metálica o plástica requiere armar un soportería para esa cañería. sí, Y eso capaz que es más caro que utilizar a este mismo elemento como autoportante y también como canalización al mismo tiempo. La bien, otra practicidad que tiene es que como es como mecano, yo puedo desarmar y utilizarlo para armar en otro lugar, o reemplazar o modificar rápidamente. ¿Sí? Se recupera todo, porque fíjese que todo está bulonado, está atornillado, entonces lo que corté lo puedo empalmar nuevamente y utilizarlo en otra posición. Así que es como un mecano que puedo desarmar y trasladar y modificar la funcionalidad del sector con otro sentido distinto rápidamente. Esa es otra ventaja que tiene. ¿Sí? bien, perfecto, gracias. Eh, ¿Alguna otra consultita? Les recomiendo que lo tomen en cuenta cuando tengan que hacer circuitos de iluminación en naves industriales porque es muy práctico. Tiene las dos funciones. Lo puedo colgar en todo su trayecto y del mismo sistema cuelgo las luminarias. Se reduce el tiempo de trabajo de mano de obra, es mucho más rápido que hacer cañería en la cableada de las naves industriales y después bajar la luminaria. Es mucho más costoso en cuanto a la mano de obra. Así que por ahí hay que balancear y muchas veces conviene mucho este sistema al otro. La otra ventaja de este sistema es que yo puedo modificar la posición de la caja de la luminaria a mi antojo. La puse acá, mañana necesito 2 metros más allá, 2 metros para acá. No tengo que poner cajas, simplemente tengo que destrabar la cajita, desplazar el empalme o colocar otra caja, hacer otro empalme y poner otro toma corriente. Rápidamente hago una modificación, digamos, del sistema de iluminación o una ampliación quizás del sistema de iluminación. Sistema muy práctico y rápido para aquellos lugares que tienen muchas renovaciones cada tanto periodo. Por ejemplo, supermercados, naves industriales para producción
de algún producto. Nosotros estamos trabajando en una planta cerámica, por ejemplo, y en 2 años ya han cambiado 2 veces la línea de producción y han desplazado un montón de instalaciones que estaban hechas de una forma. Si hubiera sido de otra forma, sería mucho más rápido el traslado de esa cinta transportadora, por ejemplo, de una línea de producción hacia otro sector. Entonces, hay lugares donde es conveniente invertir este tipo de productos para facilitar luego la ampliación y modificaciones rápidas de las instalaciones. Vamos a la segunda parte, no sé qué hora es. 51. Para no empezar otro tema, cortemos hasta las 20:05, hasta las 8:05 y continuamos con el segundo tema, ¿le parece? Yo voy a tomar un poquito de agua y voy al baño. ¿Le parece? A las 25 continuamos entonces. Yo corto la transmisión ahora, corto la grabación y luego vuelvo a grabar.